Buen día con todos. Somos estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andina del Cusco y el día de hoy les vamos a presentar el tema de biomasa y biocarburantes. Definición de la biomasa. Esta va a ser una materia total de los seres vivos que viven en un lugar determinado. Como segunda información biológica puede tener que la materia orgánica puede ser originada en un proceso biológico espontáneo o provocado. Esta también puede ser originaria de los vegetales y animales o en cualquier otro ser vivo, incluyendo los residuos de las actividades domiciliarias, industriales, comerciales y de sectores públicos. Los hidrocarburos van a ser fuentes derivadas de fuentes orgánicas, como la biomasa y residuos orgánicos, que esto va a constituir a un principio de soluciones para la reducción de emisiones y la remoción de manera rápida y eficiente en los próximos años. También va a ser parte de nuestro día, además que el combustible va a ser suministrada en las estaciones de servicios, ya que contiene un 10,5% de combustibles originados renovables en cumplimiento de la regulación vigente. Vamos a saber un poquito más de la biomasa y los biocarburantes. La biomasa va a ser toda aquella materia viva en la superficie externa delgada de la Tierra llamada biosfera. Se puede decir también que hace años fue la fuente más importante para la humanidad, hasta el inicio de la Revolución Industrial, cuando éste tomó el segundo lugar gracias al uso masivo de los combustibles fósiles. Pero este se va a entender como toda la materia orgánica susceptible a ser utilizada como una fuente de energía, como el claro ejemplo del ciclo ideal del dióxido de carbono. Puede verse como un fenómeno de almacenamiento de energía que renueva a continuación. Vamos a decir que va a ser la obtención a partir de la biomasa, la materia orgánica originada por un proceso biológico que se puede emplear con diferentes fuentes, ya sea directa o indirectamente. Esta dicha energía puede emplearse en diferentes fines. Como ejemplo, puede ingresar energía solar y salir energía transformada, como en transporte, térmica y eléctricas. Bueno, ahora hablaremos acerca del origen de la biomasa y los biocarburos. A finales del siglo XIX nacen las investigaciones sobre los biocombustibles a partir del uso de los hidrocarburos como fuente de energía. Luego, en 1895, nace la idea de usar aceites vegetales como combustible para motores de combustión interna. Aquí es donde el doctor Rudolf Diesel desarrolló el primer motor diésel, cuyo prototipo ya estaba previsto que funcionaría con aceites vegetales, como por ejemplo los aceites de maní, que en las primeras pruebas funcionaron bien. Luego, en 1908, Henry Ford hizo el primer diseño de su automóvil modelo T, y a principios de 1920 la Standard Oil empezó a utilizar el 25% del etanol en gasolina. Pero en los elevados precios del maíz, producto que se obtenía junto a los altos costos de almacenamiento y de las dificultades en el transporte, hicieron de que este proyecto quedara atrás y se abandonara este proyecto. Además, el petróleo interrumpió el mercado más barato, ya que era más eficiente y más disponible. Luego, en 1938, la primera experiencia del empleo de un biocombustible en el transporte público, cuando se utilizó el biodiesel en la línea de ómnibus Bruselas, en el curso de la Segunda Guerra Mundial, donde además los alemanes emplearon el biodiesel para mover sus flotas de guerra y los vehículos pesados en África. Bueno, ahora hablaremos acerca de, según el origen de los biocombustibles o de la biomasa. Existen tres tipos según el origen: natural, residual y el cultivo energético. Dentro del natural, la biomasa que se produce en forma espontánea de la naturaleza, es decir, donde el ser humano no ha tenido intervención alguna
y donde su explotación en general no es interesante por razones económicas, ya que la gestión de la adquisición y transporte de las materias primas al lugar de utilización no son rentables, y a pesar de ello hoy en día constituye la principal fuente energética en pequeñas localidades y de países en vías de desarrollo. Luego, según su origen, también está el tipo residual, que está en su estado, puede estar en estado sólido o líquido, y este consiste en que la biomasa que procede de los residuos generados por el desarrollo en diferentes actividades humanas y los vertidos, denominados biodegradables, se clasifican en seco y húmedo. Y en los sólidos y líquidos, entre ellos pueden citarse, por ejemplo, los residuos de actividades agrícolas, los residuos de industrias agrícolas, los residuos urbanos, como las aguas residuales urbanas, los residuos ganaderos y también los aceites alimentarios que se usan. Finalmente, el tipo de cultivo energético, que son aquellos cultivos con fines no alimentarios destinados a la producción de energía, y a diferencia de los cultivos agrícolas alimentarios, los agroenergéticos. Características. Biomasa. Tamaño y forma. La biomasa presenta una gran diversidad de formas y tamaños. Humedad. Afecta tanto a la cantidad y la calidad de la materia. Composición química. Está compuesta por importantes elementos como el carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno. La densidad varía dependiendo de la tipología de la biomasa. Características: biocarburos. Biometanol. Es un líquido incoloro de olor suave y tóxico. Biodiesel es un combustible compuesto por aceites vegetales que presenta ventajas para el medio ambiente. Biobutanol es un líquido incoloro de olor característico. Bioetanol es un líquido incoloro, tiene olor agradable y tiene la facilidad de disolverse en el ambiente. Clasificación: biomasa primaria. Materia orgánica formada por seres fotosintéticos. Este grupo comprende la biomasa vegetal. Biomasa secundaria. Está producida por los seres heterótrofos que utilizan en su nutrición la biomasa primaria, como la materia fecal o la carne de los animales. Biomasa terciaria. Está producida por los seres que se alimentan de biomasa secundaria, como los restos y deyecciones de los animales carnívoros que se alimentan de animales herbívoros. Biomasa natural. Es la que se produce en los ecosistemas silvestres. 40% de toda esta biomasa que se produce en la Tierra proviene de los océanos. Biomasa residual, la que se puede extraer de los residuos agrícolas y forestales, que son de las actividades humanas. Cultivos energéticos. Recibe esta denominación cualquier cultivo agrícola cuya finalidad sea suministrar la biomasa para producir biocombustibles. A continuación hablaré sobre el proceso de producción y almacenamiento energético. En primer lugar tenemos el método de extracción directa de hidrocarburos. En este, los aceites vegetales y las grasas animales pueden transformarse en una mezcla de hidrocarburos similar al diésel a través de un complejo proceso de esterificación, del cual además se obtienen glicerina y jabón. El otro grupo de procesos son los procesos termoquímicos. En primer lugar tenemos a la combustión, que consiste en la oxidación de la biomasa a través del oxígeno del aire. En esta se liberan agua y CO2 y CO, y esta puede ser empleada para calefacciones domésticas y producción de calor industrial. Luego tenemos a la pirólisis, que consiste en emplear una combustión incompleta de la biomasa a altas temperaturas, generalmente rondan los 500 grados y se da en condiciones anaerobias. En esta se produce carbón vegetal y un gas de poco poder calórico, pero que puede servir para accionar motores diésel, producir electricidad o mover algunos vehículos. Luego tenemos la gasificación, que consiste en la conversión de la biomasa en un gas combustible, mediante una oxidación parcial a temperaturas elevadas. En esta la cantidad de oxígeno generalmente es de 1 a 5 a 1 a 3, dependiendo de la cantidad requerida teóricamente para llevar a cabo una combustión completa, y el principal producto obtenido de este es un gas combustible. Y luego tenemos los procesos bioquímicos. Estos son dos. En primer lugar, la fermentación alcohólica, que se basa en el almacenamiento de la energía en forma de hidratos de carbono por parte de las plantas, a partir de los cuales puede obtenerse principalmente alcohol por fermentación. Y luego tenemos la fermentación metánica, que consiste en una digestión anaerobia a través de las bacterias, aplicada generalmente a biomasa húmeda, ya que tiene mayor reacción, y se aplican estos residuos ganaderos y los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales.
Efectos del uso de biocarburantes en la biosfera. De acuerdo a lo ya mencionado, un estudio de CEUP en el 2020 nos indica algunas ventajas y desventajas del uso de los biocarburantes en la biosfera, teniendo tanto en cuenta el aspecto económico, social y ambiental. Algunas ventajas tenemos que tienen movilidad frente a otras fuentes de energía alternativas, las cuales estas son fáciles de transportar, estables y tienen una densidad energética relativamente alta. Tienen un bajo costo económico, ya que como sabemos actualmente los biocombustibles cuestan tanto o igual como una gasolina en el mercado, pero a raíz con el aumento de la demanda de los biocombustibles es probable que se abaraten en el futuro. Cuenta con fuentes renovables, ya que estos se fabrican a partir de diversas materias primas como estiércol o plantas cultivadas específicamente para combustibles. Esto lo cual trae que no cuenta con altas probabilidades de que se escasee estas materias primas para su producción en un futuro. Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Los biocombustibles pueden utilizarse para reducir el impacto de los gases de efecto invernadero hasta un 65%. Y por último, la seguridad económica para los países que no tienen grandes reservas de combustible. Como sabemos, no todos los países tienen grandes reservas de petróleo. La importación del petróleo deja una importante brecha en la economía del país. El aumento de la producción de biocombustibles creará más puestos de trabajo, lo que debería tener un efecto positivo en la economía. Algunas desventajas tenemos que se tienen limitaciones en la capacidad regional. Esto causaría una centralización en algunas tierras donde se puedan cultivar mejor los biocombustibles, los cuales podrían traer regiones para la producción que no contarán con demasiados recursos y tierras que se devaloran que no generarán ingresos económicos. También cuenta con la ausencia de la seguridad alimentaria, las cuales las tierras van a ser destinadas más a la producción de biocombustibles que a la producción de productos alimenticios, los cuales traerán impactos económicos como inflaciones y escasez de productos alimenticios. Y por último, la restricción del cambio del uso de la tierra, ya que el cambio del uso de la tierra para la producción de biocombustibles tiene importantes desventajas. Es por ello que la mejor solución para la producción de biocombustibles es utilizar las tierras que ya están disponibles, aunque esto reduce la cantidad de tierra para fines alimentarios. Conclusiones. La biomasa constituye una de las fuentes energéticas más importantes y se perfila como una de las alternativas más viables para formar la cesta energética sostenible de este ciclo. No obstante, este recurso es complejo tanto tecnológicamente como bajo los puntos de vista económica, medioambiental y social. El proceso productivo de la biomasa y los biocarburantes en su mayoría implica la aplicación de la oxidación, ya sea aeróbica o anaeróbica, para liberar su potencial energético. Se puede concluir también que el uso de estos biocarburantes puede traer tanto beneficios como desventajas en el sector económico, social y ambiental, lo cual es parte de la implementación de nuevas tecnologías que buscan aportar nuevas alternativas más sustentables a largo plazo.